El carruaje avanzaba lentamente por la arboleda oscura. El aroma de la tierra húmeda y las ramas crujientes llenaban el aire a medida que la niebla del atardecer comenzaba a adueñarse del camino. Elena Valdés apretó entre sus manos enguantadas un pequeño baúl, la maleta de una vida entera. Elevó la mirada y las torres recortadas de la mansión Ashcroft emergieron, sombrías, contra el cielo plomizo. Había leído relatos sobre esas viejas casas, sobre secretos que se esconden entre las sombras de los tapices y pasillos, pero nada la había preparado para la inquietud helada que sintió al ver la finca por primera vez. El ruido de los cascos se detuvo. La puerta del carruaje se abrió. Una figura erguida, con el cabello recogido en un moño impecable y un delantal inmaculado, aguardaba en lo alto de los escalones. «Señorita Valdés», pronunció la mujer con voz firme. «Me llamo señora Paget. Yo me encargo de la casa Ashcroft». Elena descendió y, a pesar de la bienvenida distante, esbozó una sonrisa amable. «Gracias, señora Paget». «Es más grande de lo que imaginaba». Los labios de la ama de llaves apenas se curvaron, como si sonreír fuera un lujo poco frecuente. Miró de reojo el locket dorado en forma de llave que brillaba en el cuello de Elena. Por un instante, sus ojos reflejaron reconocimiento, quizás sorpresa, pero giró el rostro antes de que esa emoción tuviera tiempo de asentarse en la bruma del crepúsculo. La familia espera en el salón pequeño. «Sígame, por favor». La casa, dentro, era aún más opresiva. El aire parecía pesado y los retratos inmóviles seguían a Elena con miradas mudas. Entre el laberinto de alfombras gastadas y relojes de pie, llegaron a una antesala donde dos niños aguardaban inertes junto a la ventana. La mayor, Lila, de unos 11 años, sostuvo la mirada solo por un instante antes de bajarla al suelo. Theo, un niño rubio de 8, se agarró a la falda de su hermana, ocultando media carita tras los pliegues del vestido de Lila. «Niños», dijo la señora Paget, el tono más suave ahora, como si esas criaturas requirieran otro idioma. «Esta es la señorita Valdés, la nueva institutriz». «Mucho gusto, Lila», Theo, saludó Elena, poniéndose en cuclillas para quedar a su altura. «Espero que podamos aprender y jugar juntos». Lila, apenas audible. «¿Va a quedarse mucho tiempo?». La pregunta pesó en el aire. Theo emitió un leve suspiro, casi un aullido contenido. Elena dudó antes de responder, reconociendo la herida abierta en cada palabra de esos niños. «Me quedaré todo lo que ustedes quieran». Un sonido sordo retumbó en el pasillo, unos pasos lentos, arrastrados, y Elena volvió la vista para descubrir la silueta de un hombre alto que la observaba desde la penumbra. Los ojos de Nicholas Ashcroft no tenían la dureza prevista, solo un cansancio que parecía más antiguo que sus propias canas incipientes. No pronunció palabra, asintió con rigidez y desapareció dejando tras de sí un rastro de ausencia. Elena tuvo la impresión de que los pasillos retenían sus lamentos. «Es él», musitó, insegura. «El señor Ashcroft», aclaró la señora Paget, evitando añadir juicio o adjetivo. Se aproximó ligeramente a Elena, bajando la voz. «Hay reglas en esta casa. Respételas, y cuidaremos de usted». La locket colgante rozó el broche de su abrigo. La luz de la vela cercana hizo centellear el relieve de la pequeña llave sobre el medallón. Theo la observó de reojo. Nadie dijo nada, pero a Elena le pareció que el silencio ocultaba muchas más voces de las que podía oír. No tuvo tiempo de reflexionar. Un reloj dio la hora en algún remoto rincón de la mansión, y la noche cayó de golpe, envolviendo a todos bajo la sombra persistente del duelo. A la mañana siguiente, el corazón de Elena latía con inquietud mientras preparaba los libros de lecciones. El aula improvisada en la biblioteca resultaba fría, poco invitante para niños de espíritus heridos. Lila hojeaba unos papeles sin deseo, Theo arrastraba los pies por la alfombra. «¿Por qué no intentamos leer algo juntos?», propuso Elena. Lila no la miró. Theo dedicó toda su energía a arrancar la esquina de una hoja olvidada. Elena persistió, buscando en la poesía la entrada al alma de ambos. «Mi madre tocaba el piano, ¿sabías?», interrumpió Lila, al fin, con voz distante. «Eso es hermoso». «¿Y tú? ¿Te gusta la música?», Lila respondió con un eco de dolor. «No podemos ir al cuarto de música». «Nadie puede», Theo murmuró, cabizbajo. «Está cerrado. Está prohibido». Elena sintió aquel frío otra vez, como si una corriente subterránea atravesara la casa en la palabra «prohibido». Depositó los libros y se acercó a la ventana, fingiendo distraerse. Por el rabillo del ojo, notó a Nicholas a través del cristal traslúcido, de pie en el jardín, mirando en dirección a la casa, inmóvil, atento. ¿Acaso evaluaba su trabajo, o había algo más profundo en su constante vigilancia? Se escucharon pasos ligeros, y una mujer vestida con terciopelo negro cruzó el umbral. Cada hebra de su cabello oscuro y cada joya eran precisos y letales. Vivian Ashcroft sonrió, pero solo con los labios.
Veamos, señorita Valdés, progresamos ya en la instrucción. Espero que mis hijos no sean una carga. Elena sintió la presión de una batalla invisible. Con calma, pero sin someterse. Ambos tienen gran inteligencia, señora Ashcroft. Solo necesitan tiempo. Vivian dejó la frase colgando en el aire, sin responder. Rodeó a Lila y colocó una mano helada sobre su hombro. Nada puede avanzar en esta casa sin comprender el valor de la discreción. ¿No es así, Lila?, preguntó, con un matiz que fragmentó más a la niña. Las lecciones terminaron con un silencio denso, y Vivian se marchó, quedando un aroma de perfume distante, frío como el mármol. Esa noche, Elena preparó su cama y escuchó un sollozo procedente de la habitación contigua. Se levantó en silencio y, por la rendija de la puerta, vio a Lila sentada al pie de la cama, aferrada a una pequeña caja de música. La melodía, antigua y nostálgica, flotó en el pasillo. Los pasos de Nicholas retumbaron en el piso de arriba al escuchar los primeros compases. Vivian apareció en la galería y, durante un instante, su rostro se endureció al sonido. Elena sintió que esa música era una herida que ninguno quería cerrar. Abrió con cuidado su locket, y el retrato miniatura en su interior pareció mirarla, invitando a un recuerdo que aún no entendía del todo. El día siguiente amaneció nublado. Elena descendió por la escalera de servicio y llegó a la cocina, donde el murmullo de las empleadas competía con el siseo de la tetera. Mrs. Paget se acercó, bajando la voz. «Son tiempos difíciles aquí, señorita», dijo, azucarando el té más de la cuenta, como si el dulzor fuera armadura. «Hay quienes dicen que la señorita no durará, como las otras». Elena se sentó, sintiéndose observada por todas partes. Del otro lado de la puerta abierta, se escuchaban los ecos de los rumores. La muerte repentina de la antigua señora Ashcroft, el testamento discutido en los tribunales, la aparición de cartas que nadie más debía leer. Dos mujeres del pueblo, con sombreros ladeados, asomaron por la ventana de la cocina. El tono era áspero, casi condescendiente. «Dicen que trajeron una extraña para los niños». ¿Será cierto eso de la fortuna escondida en la mansión? Si supieran lo que se oculta aquí, musitó otra. Después de lo de ese testamento. No me extrañaría nada, Mrs. Paget apretó los labios, visiblemente tensa. Se inclinó cerca del oído de Elena. Después de la muerte de la señora Maitline, el señor Nicholas estuvo infame por meses. Y los papeles que ella guardaba, nadie los ha visto desde entonces. Un manojo de cartas, dicen, trancadas en algún sitio. El sonido de pasos resonó en el umbral. Nicholas apareció, sereno, inexpresivo, y todas se callaron de inmediato. Elena miró el rostro de aquel hombre enigmático y sintió el peso de una historia que la casa se empeñaba en ocultar bajo capas de polvo y vergüenza. Y aunque lo intuía, estaba segura. Todas las promesas y todos los secretos del corazón aguardaban a ser descubiertos, incluso si costaban lo más preciado. En el corredor lateral del ala oeste, Theo camina de puntillas junto a Elena. Su mano pequeña tiembla de anticipación, mezclada con temor. Hacen una pausa frente a una puerta carcomida, profundamente tallada, distinta a todas en la mansión. El silencio pesa entre ellos. Atrás, el eco de los pasos se apaga. ¿Seguro que no nos verán?, susurra Theo, buscando en los ojos de Elena una promesa de resguardo. Ella sonríe con ternura, calma su inquietud y mira cuesta arriba hacia el pomo, donde la hiedra lucha por abrirse paso también dentro. La naturaleza reclama lo vedado, lo dolido. «Contigo no temo nada», le contesta, rozando su hombro y girando el picaporte. El rechinar es estridente. Por dentro, la penumbra flota sobre muebles tapados. Cuerdas de laúd y partituras amontonadas, retratos desvaídos del pasado reviven en el polvo. En el centro, un viejo piano de cola, su tapa levantada, revela teclas de marfil ajadas. Huele a tiempo detenido y a perfume ya extinguido. Elena avanza, insegura primero, y Theo la dirige, saltando con pasos suaves hacia el ventanal orlado de hiedra. Un rayo trémulo se cuela y dibuja la silueta de una vitrina baja. Encima, un pequeño cofre de madera, la caja de música, aguarda, decorada con lirios marchitos. Elena la levanta con ambas manos. Es más pesada de lo que parece, y al inclinarla, algo dentro desliza con un golpecito sordo. Busca la llave, pero no la encuentra a la vista. «Mamá siempre tocaba la caja después de leerme cuentos», susurra Theo, saltando de nostalgia a miedo. Elena pasa la yema de los dedos por los relieves de la caja y descubre un leve hueco en la base, pero no trata de abrirlo aún. El silencio de la habitación es roto por el crujido apenas audible de un escalón al otro lado del umbral. «Theo». La voz grave y perentoria de Nicholas se impone, llenando la sala de una brisa fría. Theo suelta la mano de Elena y se esconde a su espalda, con la respiración entrecortada.
Nicholas recorre la habitación con la vista, sus ojos oscuros se detienen primero en la caja, luego en Elena. Este cuarto está prohibido, dice sin elevar la voz, pero la determinación en su rostro basta. Aquí solo entra el recuerdo. Elena contiene una disculpa, absorbiendo el dolor que se cuela en cada palabra de Nicholas. Un silencio denso se instala, hecho de todo lo que no puede decirse. Theo tenía miedo, responde suavemente Elena. La música podía ayudarlo, a ambos. Nicholas da un paso vacilante. Por un momento, su expresión pierde fiereza. Un destello de un hombre más joven, abierto, apenas entrevisto y oculto de nuevo. Nada de lo que hay aquí puede ayudarnos ahora, dice, y la sombra de su voz es mucho más cierta que su severidad anterior. Los ojos de Theo se llenan de algo impronunciable. Elena baja la caja, la acaricia apenas, y la deja encima del piano. Nicholas guía a Theo hacia la puerta, apenas rozando la espalda del niño, gesto que tiene más ternura que represión. Elena recorre con los dedos una última vez la hiedra que asoma por el cristal. Lo prohibido aquí tiene el rostro del duelo y el eco de un secreto agazapado, no de violencia. Sabe, más allá de la intuición, que ese lugar espera algo, quizás una llave, quizás una promesa. En la cena nocturna, la luz se refleja en las copas de cristal. El comedor brilla, pero los ambientes siguen impregnados de tensión. Vivian, sentada erguida en la cabecera, marca el compás de los murmullos con una mirada. Elena asiste con la postura rígida de quien sabe que es observada. Los invitados, ilustres y esquivos, miran de reojo. Los niños apenas pronuncian palabra. Nicholas se mantiene absorto, rozando el mantel con dedos distraídos. Vivian quiebra el silencio con una sonrisa calculada. Me han dicho, señorita Valdés, que es usted muy dada a los cuentos. ¿Le parecen apropiados para formar a la futura sociedad? El tono es afilado pero envuelto en terciopelo. Elena enrumba la vista hacia Vivian y responde, con mesura, sin imaginación, solo crecen temores. Los niños necesitan esperanza, igual que los adultos. Varias miradas se cruzan, nerviosas. Vivian prosigue, incapaz de soltar presa. Esperanza, claro. Suena a burla. A veces la esperanza es un lujo, más aún para quienes vienen de menos fortuna. Por cierto, su colgante. Es peculiar. ¿Un recuerdo de otra vida? Elena baja la mano sobre el locket, casi por reflejo. Los asistentes observan el pequeño medallón dorado, cuya forma evoca una llave. Un comensal murmura en voz lo bastante alta. Un colgante así solo lo llevan las herederas. O quienes ansían serlo. Vivian añade, entre risas, tan suaves como un veneno. Los símbolos, señorita Valdés, a veces pesan más que los méritos. La presión en el pecho de Elena es sorda pero firme. Nicholas levanta la vista, apenas un instante, como si quisiera intervenir y no pudiera. Fue de mi madre, dice Elena, con tono grave y contenido. Recuerda que todavía hay puertas a las que una llave puede llevar esperanza. La cena continúa, los cuchillos cortan ausencias en vez de pan, y los niños evitan la mirada de todos. Cuando termina, los pasos se dispersan, las risas mueven el aire pero no limpian el ambiente. En el corredor, Lila bloquea a Elena con un gesto brusco pero casi imperceptible. La niña sostiene algo envuelto en una servilleta y sin decir palabra, camina de vuelta hacia la sala de música, con sigilo aprendido del dolor. Elena la sigue en el silencio, invisible a los ojos de los sirvientes. En la penumbra, Lila se arrodilla ante el piano y saca la caja de música de su escondite. Su cabecita baja, el cabello cubriendo el rostro, desliza una hoja de papel doblada, un secreto escrito con la caligrafía torpe de la niñez. En la ranura del fondo, justo donde Elena había sentido el peso antes. La niña se aparta deprisa, pero Elena la alcanza y le habla sin voz, solo con una mano sobre el hombro. Si necesitas guardar algo, puedes confiármelo. Lila la mira, los ojos enormes, húmedos pero sin lágrimas. Usted no entiende la clase de promesas que aquí se hacen, musita, y se va sin mirar atrás. Elena se queda en la penumbra. El frío es real ahora, pero también hay un calor incipiente. Recuerda cada frase dicha en la mesa, la furia muda de Nicholas, la vigilancia atenta de Vivian, el temblor de los niños en cada esquina. Sabe, tan cierto como la llave que cuelga en su pecho, que no puede irse. El peso de la promesa no le pertenece solo a los Ashcroft ni a los muertos que allí habitan. Mientras la luna avanza por el ventanal enredado de hiedra, Elena decide que enfrentará lo que ocultan esas paredes. Nadie sana si no se desenredan los secretos, y nadie ama si no aprende antes a perder. Elena se despertó en la penumbra del cuarto de los niños. A su lado, Lila se agitaba inquieta bajo las sábanas, ahogando un sollozo en plena pesadilla. Elena acercó suavemente una palma a la frente sudorosa de la niña y, con la otra mano, extrajo del cuello su medallón en forma de llave, aquel que casi nunca se quitaba desde que llegó a Ashcroft Manor.
Mientras murmuraba palabras tranquilizadoras, apoyó el medallón sobre el corazón de Lila. El frío del metal hizo que la niña abriera lentamente los ojos húmedos. No fue una conversación, sino un roce de almas heridas. Elena, con voz apenas audible, le habló del significado de la llave. Abre recuerdos hermosos, Lila. Aquí dentro está la promesa de que sobrevivimos a lo que sentimos que nos rompe. Por primera vez en semanas, Lila asintió con un leve suspiro y, con dedos finos, se aferró a la cadena sin preguntar nada más. En el ventanal sobre sus cabezas, la hiedra se deslizaba robusta entre las grietas de la piedra, luchando por cada fragmento de luz. Elena pensó en voz baja, la hiedra no elige dónde crecer. Se aferra y, aun entre muros agrietados, florece. Lila la observó en silencio, y, antes de entregarse al sueño, susurró: «¿Tú también eres hiedra, señorita Elena?». Por toda respuesta, recibió una caricia en el cabello. El reloj del pasillo marcó las 3. Elena, agotada, salió al corredor y se encontró a Nicholas, envuelto en penumbra, con la mirada fija en la vidriera del vestíbulo. Él no esperaba compañía. Había en sus ojos la distancia de quien lleva demasiado tiempo solo. Elena, casi sin querer, se detuvo a su lado, mirando el mismo reflejo distorsionado de la luna. «No suelo dormir mucho», admitió él, su voz áspera borrando la quietud. «Hay noches en las que la casa pesa más que lo que protege». Elena no lo interrumpió. Nicholas, tras un largo silencio cargado de ausencias, señaló hacia la biblioteca. «A Lila le hacían falta historias, y yo olvidé contarlas. Gracias por tu manera de quedarte. Ya no estamos hechos para soportar duelos en soledad». Ella titubeó. Parecía a punto de decir que la soledad era familia para ella, que el olvido era costumbre, pero no lo hizo. En vez de eso, observó la hiedra trepar afuera y supo que algo invisible entre ambos comenzaba a crecer. Al regresar al refugio tibio del dormitorio de los niños, Elena destapó el relicario. Anochece, la luna tocó la tapa y entonces, en el borde interior, la luz reveló algo insólito, un código imposible de ver sin ese ángulo. 2 letras minúsculas y un símbolo, idéntico al grabado oculto bajo la tapa de la antigua caja de música de la madre de Lila. El pulso de Elena se aceleró. ¿Qué puente secreto unía ahora sus recuerdos a los de los niños? Cuando Theo despertó asustado por el eco de un ventarrón, fue Elena quien lo calmó, y por primera vez, el pequeño buscó su mano en vez de esconderse bajo la almohada. «¿Nos contará una historia de su casa, Elena?», murmuró. Elena inventó una fábula sobre hiedra y llaves, y los 2 niños cerraron los ojos, la confianza abriéndose lentamente en la grieta de tanto sufrimiento. Cuando ella se levantó, sintió la mirada de Nicholas desde el umbral. Ya no era juicio, era gratitud callada, tocada por pérdida y anhelo. Asterisco 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 Vivian, siempre vestida de sombras nítidas, entró al despacho esa mañana con un sobre en la mano. Sus uñas largas repasaban el papel con un detenimiento peligroso. Elena, de pie junto a la ventana, preparaba la correspondencia cuando la matriarca se acercó más de la cuenta. «Curioso cómo llegan cartas sin remitente, ¿no le parece, señorita Valdés?». Vivian sostuvo el sobre cerrado, ojos fríos. «Boston es pequeño, los nombres cambian, pero las historias permanecen». Elena notó su propio apellido mal escrito en el sobre. Su pulso se aceleró, pero su rostro se mantuvo sereno. «Debe ser un error, señora Vivian, un error». La sonrisa de Vivian era apenas un filo. La voz, un susurro venenoso. «A veces los errores preceden las tragedias familiares. Hace años, aquí también se recibían cartas equivocadas, con consecuencias desastrosas». Elena no respondió. No era miedo lo que sentía, sino esa vaga nostalgia de quien lleva demasiado tiempo huyendo. Vivian se inclinó, bajando la voz. «Le advierto que el pasado no siempre se puede enterrar, aunque lo disfracen de virtud y promesas. No repita errores ajenos. En esta casa, todo secreto sale caro». Con un leve roce de su vestido azul, Vivian desapareció entre los pasillos antiguos. Elena quedó temblorosa. El sobre seguía allí, intacto, entre sus dedos, ardiente de peligro. Más tarde, fue Theo quien buscó a Elena en el jardín. Arrastraba el abrigo y traía migajas de libros bajo el brazo. Sin mirar de frente, murmuró: «Vi a la tía Vivian en la sala de música anoche. La vela temblaba y ella metía cosas en el piano. Cajas pequeñas, con cerradura». Elena se arrodilló para mirarlo a los ojos. Theo, inquieto, bajó la voz aún más. «No me oyó. Pero creo que esconde algo malo. Algo que no quiere que papá vea». Elena lo abrazó con fuerza y, sin palabras, prometió buscar la verdad, aunque supiera que, en esa casa, toda verdad tenía un precio. Asterisco 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 El tercer domingo de mayo amaneció despejado. Elena persuadió a Nicholas de abrir el viejo edificio adyacente, el que alguna vez fue la escuela de la familia para los huérfanos del barrio. Costó convencerlo.
Al principio, el pensamiento del bullicio le crispaba la quietud, pero Elena insistió con su dulzura, diciendo que los duelos también necesitaban ventanas abiertas. La sala se llenó de risas tímidas, pasos torpes y pequeñas manos. Para Lila y Theo, fue la primera vez, desde la muerte de su madre, que se mezclaban con otros niños, jugando entre bancos cubiertos de polvo, compartiendo historias a media voz. Nicholas los observaba desde un rincón, receloso, pero a cada nueva carcajada, sus rasgos parecían aflojarse un poco más. Entre los visitantes llegó Sor Agnes, la anciana monja del barrio, vestida de gris y sonriendo con un afecto sincero. Observó a Elena sujetando su medallón y, súbitamente, su semblante cambió. Ese relicario, musitó Sor Agnes, acercándose con el temblor de quien tropieza con un fantasma. Es igual al que llevaba la madre de Lila al final. Un símbolo de promesa y de pérdida, querida. ¿De dónde lo sacaste? Elena se quedó sin palabras. Un torbellino de imágenes se arremolinó en su memoria. El incendio de su infancia, el humo, la sensación de haber perdido a alguien, y el viejo medallón en las manos quemadas de su madre. Solo murmuró, fue un regalo, hermana. Hace tanto que no sé ya quién me lo dio. Esa noche, Elena escribió en su diario, la pluma temblorosa. Hoy he sentido el fuego en la garganta y un eco de voces conocidas. La llave que cuelga de mi cuello no abre puertas, abre heridas. ¿Y si mi memoria de esa noche es solo el reflejo de un horror mayor? Temí encontrarme, pero aquí estoy. Otra vez en un hogar de humo y secretos. A lo lejos, la hiedra trepaba firme en las grietas de Ashcroft Manor. Todo lo callado y todo lo perdido respiraba con ella. La luz de la tarde apenas atraviesa las cristaleras manchadas del pasillo principal. Una niebla fina, casi espectral, se aposenta alrededor de la mansión mientras los murmullos se deslizan más rápido que las sombras por los corredores. Días atrás, todo lo que concernía a Elena era delicadamente ignorado. Ahora, cada mirada en el comedor parece medirla, y las risas discretas de la servidumbre tienen otro tono. La noticia ha estallado. Se dice que Elena Valdés tiene algún derecho, un vínculo oculto con el apellido Ashcroft. Nadie da la cara por haberlo iniciado, pero la tensión se adivina en las esquinas y se palpa en cada saludo. Nicholas se encierra aún más tras su coraza. Ella lo ve cruzar el vestíbulo, el andar elegante, la mirada baja, el gesto severo que antes, de vez en cuando, se ablandaba al verla. Pero ahora la evita con un cuidado casi teatral. Los días han perdido el barniz de esperanza que antes intermitía entre las lágrimas de los niños y el rumor del piano. Su silencio, antes denso de cosas no dichas, ahora está tan afilado como el filo de una carta recién abierta. Vivian aparece con el porte de quien ha ganado una batalla solo con permanecer en pie, su vestido negro reflejando la autoridad negada por el luto. Aborda a Nicholas cada noche bajo el pretexto de la familia. Las velas cenitales acentúan su rostro cincelado cuando lo empuja, con voz suave, a emitir un comunicado. Distanciar a Elena, proteger el honor de la casa y acallar rumores antes de que lleguen hasta los diarios de la ciudad. Nicholas asiente con la resignación de quien solo busca sobrevivir al escándalo, sin advertir que en la distancia también se pierde algo esencial, una parte de esperanza o redención. A solas, entre papeles apilados en el despacho, Nicholas repasa las cartas del Consejo de Administración. Amenazas veladas, recordatorios de fondos públicos, alertas sobre la idoneidad de su tutela. Lee y vuelve a releer el nombre de Elena entre oraciones burocráticas, cada vez más lejano, como si la historia nunca hubiera comenzado. Sin embargo, lo que más pesa no son las condiciones del consejo, sino el silencio culpable e incómodo que la rodea. Elena permanece en la salita anexa con las manos apretadas sobre el regazo. Ni el rumor del viento ni las pisadas de los niños logran perturbarla. El desamparo se hace íntimo. Mientras observa la música enmudecida del salón vacío, Mrs. Paget se sienta a su lado, dejando escapar la verdad con la resignación de quien ya ha sufrido demasiado. La observa un momento, y luego, en voz baja, como quien teme a las paredes, le confía los secretos detrás de la misteriosa caja de música. Fue de la señora Rose, la esposa muerta de Nicholas. Paget recuerda la noche del incendio, la confusión, las cenizas, y el último instante en que Rose buscó desesperada esa caja, escondiéndola debajo de unas tablas justo antes de desaparecer entre las llamas. Paget musita que desde entonces, todo cambió. Nicholas cerró su alma y Vivian selló las puertas con promesas de olvido. La melodía de la caja no suena solo a recuerdos, dice, sino a advertencia. Y añade, con súplica muda, que desconfíe de quienes proyectan sombras pero dicen proteger. Elena escucha en silencio. Comprende por fin que su llegada ha abierto heridas, no solo promesas. Se levanta lentamente, toma la caja entre sus manos trémulas y sube a su cuarto, donde la espera un insomnio lleno de preguntas sin respuesta. En la soledad de la alcoba, Elena observa el resplandor tenue de su locket.
Lo gira, distraída, hasta hallar un relieve, una insignia tallada, idéntica al motivo grabado en la base de la caja de música. Siente, con una mezcla de miedo y determinación, que hay una conexión más honda, un mensaje dejado solo para ella entre tantas pérdidas y silencios. Con los dedos, presiona sutilmente la forma de llave sobre el broche. Un clic apenas audible revela una diminuta doble tapa. Dentro, un rollo de papel tan bien doblado que solo el instinto puede haberlo preservado. Elena desenrolla el fragmento y encuentra, con la letra nerviosa de una mujer, una frase enigmática: perdónalo, es inocente. El resto del mensaje es código, nombres y fechas difusas, pero destaca la mención al incendio, la noche en que todo comenzó. Su mente da vueltas. ¿Quién pide perdón? ¿A quién debe confiarle esa inocencia? El peso de la verdad la ahoga, pero siente el deber de seguir, por ella y por quienes han callado demasiado. Al día siguiente, Lila llama tímidamente a la puerta mientras Elena relee el mensaje. Entre ambas ha surgido una complicidad callada, tejida en noches en vela y pañuelos compartidos. Elena, con voz apenas más alta que un susurro, le muestra la locket. Lila reconoce de inmediato el símbolo que asocia con la caja de música, objeto que ninguna criada ha logrado abrir por completo. ¿Y si todo está ahí dentro?, pregunta Lila, la fragilidad de su edad atravesando la inquietud. Si es eso lo que mamá temía perder la noche del fuego, juntas esperan hasta las horas más oscuras, cuando la casa descansa envuelta en la bruma. Se deslizan por los corredores, esquivando los tramos que crujen, hasta el salón donde reposa la caja de música cubierta por un velo de polvo y duelo. Las manos de Lila tiemblan cuando Elena la coloca sobre la mesa y examina por debajo la ranura secreta que apenas percibe. Elena introduce la insignia de su locket en una hendidura lateral que hasta entonces había parecido meramente ornamental. Siente la resistencia ceder. Ambas reprimen el aliento al escuchar un mecanismo oculto silbando suavemente y una pieza se desliza, revelando el doble fondo de la caja. Dentro, apenas visibles entre pliegos amarillentos, aparecen varios sobres cerrados, la mayoría con el sello personal de la difunta Rose Ashcroft, y algunos documentos oficiales sin abrir. Elena distingue, a través del papel traslúcido, la silueta de una clave. Las cartas largamente buscadas, portadoras de secretos que pueden redimir o condenar a todos en la mansión. El temblor de Lila le recuerda a Elena la responsabilidad y el peligro. No hay alegría inmediata, solo la carga de lo que significa para Nicholas, para toda la familia. Un paso hacia la verdad, pero también hacia pérdidas que aún no pueden calcular. Elena guía a Lila de regreso a su cuarto, guardando las cartas sin atreverse a abrir ninguna. No esta noche, cuando el miedo a las consecuencias casi supera el deseo de salvación. Mientras la música muda de la caja parece latir entre las sombras, Elena vigila el pasillo vacío por la rendija de la puerta. Al otro extremo, una figura permanece en silencio observando. Vivian, los labios sellados y el rostro petrificado bajo la penumbra. Elena no sabe cuánto ha visto, pero entiende que el riesgo acaba de duplicarse. En los días siguientes, Elena nota que la vigilancia sobre ella se intensifica. No solo por Vivian, sino por una servidumbre ahora dividida entre la lealtad y el miedo. Nicholas, cada vez más distante, encierra sus emociones tras gestos formales y se diluye entre citas y compromisos con su abogado. Las cartas, ocultas bajo el colchón de Elena, arden simbólicamente en peso y promesa. Lila apenas sostiene la esperanza. Theo, ajeno a la conspiración, pregunta por qué parece que todos esquivan a Elena con la mirada baja, pero es la ausencia de palabras la que más duele. El silencio de Nicholas, la sospecha de Vivian, el miedo de Lila, y la soledad de Elena, que ahora lleva la esperanza y el peligro en el interior de su propio pecho. Al final de la semana, cuando el viento del este azota la ventana, Elena sabe que no hay marcha atrás. Ha desenterrado secretos capaces de destruir o salvar, pero aún no conoce el precio de la verdad. El dolor de la espera, la orfandad de la duda y la piedad por aquellos a quienes ama la paralizan y la fortalecen a la vez. En la mansión Ashcroft, no hay respuestas inmediatas. Solo la sensación de que, tras tanta pérdida, algo profundo está a punto de cambiar para siempre. En la penumbra azulada del pasillo, Lila apenas respira. Sus manos tiemblan mientras sostiene la pequeña llave oxidada. Elena posa la otra mano sobre la de la niña, intentando calmarla, pero no puede evitar que su propio pulso acelere. El reloj de pie resuena débilmente desde el vestíbulo principal. La medianoche anuncia su llegada, implacable, como el destino. Sin pronunciar palabra, empujan sigilosamente la puerta de la vieja sala de música, allí donde los retratos vigilan y la hiedra lucha por colarse a través de los ventanales rotos. A la luz opaca de la luna, Elena se arrodilla sobre la alfombra raída frente al antiguo piano. Lila, con la llave apretada contra el pecho, huele el perfume apagado de la tapicería y los légamos del jardín.
Elena quita el velo de polvo que cubre la caja de música y susurra, ¿estás lista? La niña asiente. Una vuelta, un leve chasquido, y la tapa se abre con un gemido. Allí, forrado en seda descolorida, reposa el fajo de cartas atadas con un lazo burdeos, junto a un sobre más grueso con el sello familiar. Elena lo toma. La tela cruje entre sus dedos, la tinta está desteñida pero clara. Reconoce la letra elegante de la difunta señora Ashcroft. La angustia se apodera de ambas. Han cruzado el umbral de lo prohibido. Elena, Esto prueba que papá no lo hizo, susurra Lila, apenas conteniendo las lágrimas al leer fragmentos. Menciones a la voluntad rota, amenazas veladas, súplicas por protección. Los nombres, Nicholas, Vivian. Palabras como coacción, manipulación, temor. Elena lee en silencio, midiendo el peso de cada secreto, de cada culpa heredada que ahora comparte con la niña, y siente cómo toda la estructura de la casa parece crujir bajo el peso de la verdad. Un paso en el corredor. Lila esconde las cartas bajo la blusa, el corazón saltando en su pequeño pecho. Elena se incorpora de un salto, busca dónde guardar la caja, pero ya es demasiado tarde. La puerta se abre súbitamente, y la figura majestuosa de Vivian Ashcroft se dibuja, envuelta en su bata de terciopelo negro, la mirada acerada atravesando la estancia. Hay un silencio densísimo, cortante. Vivian observa la escena, su mirada se posa en la tapa entreabierta, la postura de Lila, la respiración agitada de Elena. Ya veo, dice con una voz suave, apenas un susurro, pero de un peligro tangible. Así que aquí es donde termina mi confianza. ¿Qué pretenden, hurgando donde no deben? Lila, tiesa, baja la mirada. Elena apenas logra responder. No fue intencionado. Teníamos que saber. Por favor, escúcheme. Vivian las interrumpe alzando una mano. Su anillo reluce a la luz de la luna. No quiero excusas. Esto es traición. El tono es glacial, casi resignado en su furia. Se agacha, recogiéndolo todo con una rapidez medida. Las cartas quedan en su poder. Vivian clava sus ojos en los de Elena. A partir de este instante, señorita Valdés, manténgase alejada de mis hijos. Y mirándola, como quien sentencia la caída de un rival, añade, esta noche termina todo lo que ha intentado construir aquí. Sale arrastrando la bata, las cartas ceñidas bajo el brazo, sin mirar atrás. Lila llora en silencio, sin sonido alguno, como si supiera que el mundo acaba de cerrarse sobre ellas. A la mañana siguiente, toda la casa está en tensión. El rumor de un escándalo late en los pasillos. Criadas cuchichean, puertas entornadas, miradas furtivas. La antesala está repleta. Miembros del consejo escolar, vecinos ilustres, incluso la prensa han sido llamados. Vivian, impecable, dirige la sala con su sola presencia. Elena, pálida, se mantiene de pie a un costado, envuelta en la mirada acusatoria del pueblo entero. Vivian eleva la voz, clara como el cristal. Es mi penoso deber informarles que la señorita Valdés, presunta institutriz y cuidadora de mi familia, ha engañado a todos, infiltrándose en mi hogar bajo falsas referencias. Y lo peor, ha atentado deliberadamente contra la estabilidad de los niños, manipulando su voluntad y conspirando para despojar a esta familia de su legítimo legado. Un murmullo estalla, vergüenza, sorpresa, desprecio. Lila y Theo, apartados al fondo, intentan buscar la mirada de Elena, pero son retenidos por la señora Paget. Vivian saca del bolsillo el relicario de Elena, el pequeño colgante en forma de llave. He aquí la prueba de su perfidia. Encontrado junto a documentos sustraídos, destinados a chantajear. Elena intenta protestar, pero se le atragantaron las palabras. Siente el sudor frío en la nuca, el rubor de la humillación subiéndole por las mejillas. No, eso es mío. Es lo único que conservo de mi madre. No tiene relación. Vivian la ignora. Con gesto definitivo, entrega el relicario y los papeles a los miembros del consejo. Recomiendo su destitución inmediata y la suspensión indefinida de la escuela. Elena siente el muro levantar. La expulsan no solo de la casa sino de todo cuanto amaba, separándola brutalmente de Lila y Theo. La sala se vacía. Nicholas no habla. Su vista perdida, la derrota marcada en sus hombros. La voz de la señora Paget, al pedirle a Elena que haga sus maletas, tiembla de un modo apenas perceptible. Solo haga lo que le dicen, niña. No luche ahora, no aquí. Elena se despide de los niños solo con la mirada. Nadie llora. El dolor es mudo y absoluto, un hilo invisible arrancado entre los corazones. La mansión se apaga, los portones se cierran tras ella. Sabe que algo mayor que una puerta de hierro se ha sellado esta tarde. Algo en su fe en la justicia, en los lazos construidos a fuerza de ternura, se ha quebrado. La bruma de escándalo envuelve la casa mientras los árboles la ven partir como una exiliada. Pasan los años y el tiempo fluye silencioso entre los muros descascarados del conservatorio.
La hiedra devora el marco de las ventanas donde una vez Lila tocó para Elena. Nadie entra demasiado tiempo. El polvo cubre el piano, los retratos palidecen bajo el lomo de sombras y hojas. En el orfanato de la ciudad portuaria, Elena lee cuentos para niños huérfanos. Su voz es serena. En su corazón, solo queda un hueco callado donde el recuerdo late y nunca cicatriza. Se ha ganado el respeto y el cariño de colegas que nada saben de Boston o los Ashcroft. A veces, por las noches, toma en sus manos la ausencia del relicario perdido y observa el perfil de los niños dormidos, sintiendo tambalearse la esperanza. Nadie conoce el precio que ha pagado. En la mansión, Nicholas recorre los corredores como uno de sus propios fantasmas. Busca respuestas en la biblioteca, interroga registros, comisiona discretamente a la señora Paget. La única persona con la que intercambia palabras es ella, la fiel ama de llaves, quien un día le entrega en secreto un sobre amarillento. Encontré esto en el fondo del armario de su esposa. Tenga, antes de que sea tarde. Nicholas reconoce la letra alterada del testamento, percibe las tachaduras, los añadidos en tinta diferente. Mira por la ventana. El jardín parece petrificado, igual que su propio corazón. Vivian pasa a su lado, altiva, convencida de su victoria. Sus pasos resuenan triunfales por la casa vacía. Lila y Theo ya no juegan, apenas hablan. Vagan por los pasillos, huraños, las miradas errantes hacia la música que ya no suena. Todo lo que Elena sembró está olvidado, enterrado bajo amargura y silencio. En el fondo de la casa, la caja de música yace cerrada, sin melodía ni cartas. La llave ha cambiado de manos. El dolor persiste, callado y sin esperanza. Todo parece perdido. Nicholas se detuvo fuera de la verja del orfanato, los dedos crispados sobre el metal frío. Llevaba horas luchando contra la idea de regresar a ese lugar. Había vuelto a recorrer, una y otra vez, todo lo perdido, todo lo destruido por sus propias indecisiones y el miedo a desafiar el veneno silencioso de su madre, Vivian. Ahora solo quedaba un hilo que aún no había roto del todo, el amor imposible que sentía por Elena. Entró al vestíbulo. El lugar olía a jabón antiguo y a pan recién horneado. Le avisaron que Elena estaba en la pequeña biblioteca. La encontró sentada junto a la ventana. La luz de invierno realzaba la palidez de su piel. Los ojos, hinchados de tanto llorar, le devolvieron la mirada con temor y expectativa. No hubo palabras al principio. Elena guardó silencio, la hoja de un libro sin terminar temblando en su regazo. He estado tan equivocado, susurró Nicholas finalmente, voz quebrada. No tenía derecho a creer en nadie más que en ti. Todo este tiempo, tu ausencia, este silencio en la casa. Me he dado cuenta de que no puedo vivir con ese vacío. Abrió la mano. En su palma, el pequeño relicario en forma de llave relucía entre las líneas de su piel. Se lo alcanzó con cuidado. Pensé que lo había perdido. Pero estaba en el jardín, justo donde tu risa se oía más clara, admitió, con una media sonrisa cansada. Creo que siempre supe la verdad, pero tenía miedo. Elena recogió el relicario con dedos temblorosos. En su interior, el retrato en miniatura de su madre y el pequeño papel con la escritura codificada, tan cargados de historia y de dolor. Sus labios se fruncieron en un intento de sonrisa, pero fue solo una sombra de esperanza, levísima y valiente. No sé si puedo regresar, dijo. Ya no queda nada para mí en esa casa. Ni siquiera mi nombre. Nicholas la interrumpió, bajando la cabeza, rindiéndose. No tengo derecho a pedirlo, Elena. Pero te necesitaba aquí, no solo por los niños, ni por el escándalo, sino porque... Se le quebró la voz. La contuvo, por miedo, y le tendió la mano. No puedo reparar todo el daño, pero sí puedo luchar por la verdad juntos. Elena bajó la mirada. Por un instante, no fueron más que dos almas cansadas, despojadas de orgullo, sin nada que perder. Finalmente asintió, volveré contigo. Pero lo haré por la verdad, no por reconciliación. No permitiré que las mentiras de esa casa se impongan sobre lo que sé que somos Lila, Theo y yo. Nicholas dejó escapar un suspiro entrecortado. No era perdón, ni era una promesa firme, pero era el primer destello de redención después de demasiadas noches sin sueños. Mientras ambos tomaban el coche de regreso, en Ashcroft Manor la atmósfera era densa y tensa. Mrs. Paget, la fiel ama de llaves, vigilaba las ventanas, inquieta. Había preparado el despacho y el salón de música, ordenando a Lila y Theo que ayudaran a quitar el hondo manto de hiedra que cubría la entrada acristalada. Bajo las hojas empolvadas, Theo apoyaba la frente contra el cristal, rezando en silencio porque Elena regresara. ¿Por qué lo escondió aquí?, preguntó Lila, mientras Mrs. Paget sacudía las alfombras. ¿Por qué mamá guardó tanto silencio? Mrs. Paget se asomó al umbral, con las manos llenas de viejas cartas atadas con una cinta azul y un sobrelacrado. El testamento,
el último acto antes de que todo se torciera años atrás. A veces el silencio es la única defensa que tiene un alma herida, querida, murmuró la mujer. Pero ya basta, estas cartas tienen que ver la luz, cueste lo que cueste. Los tres se movilizaron en silencio, reuniendo los papeles recuperados de la caja secreta en el piano y el viejo diario de la señora Ashcroft. Cuando Nicholas y Elena cruzaron por fin el umbral de la mansión, el aire tenía algo diferente, un silencio expectante, como la contención de una tormenta al borde de estallar. La noticia corrió rápido. Para el mediodía, en la sala principal, se había reunido la familia Ashcroft, el personal leal y los miembros del consejo. Y, como una sombra paciente y regia, Vivian. Su porte era impecable, sus labios, una delgada línea de hielo, y su mirada, implacable. Elena subió al estrado improvisado, aunque su pulso tembloroso desmentía la serenidad de su expresión. Nicholas permanecía a su lado, los labios sellados. Mrs. Paget colocó ante todos el fajo de cartas y el sobre. Lila, empujada por la gravedad del momento, tomó la palabra. Estas cartas fueron escritas por mi madre. Ya es hora de que todos conozcan su verdad, anunció, mirando a Vivian con una madurez precaria. La primera carta fue leída en voz alta, la sala cayendo en un profundo silencio. Detallaba los últimos días de la señora Ashcroft, su angustia por la manipulación de Vivian y su miedo de que su voluntad fuera ignorada. Cada palabra era una acusación más pesada que la anterior. Vivian avanzó al centro, como una loba acorralada que aún cree en su fuerza. No tienen derecho. Son cartas sin testigos, el testamento es ilegítimo. Solo buscan mi ruina y desestabilizar a esta familia. Arrojó las palabras con una calma cortante. Las miradas se clavaron en la anciana. Por primera vez, su control parecía titubear. Elena mantuvo la calma, el relicario al desnudo sobre su pecho, una declaración silenciosa de identidad y resistencia. Theo, pequeño, pero firme, rompió el miedo. Mamá quería que Elena se quedara. Nos lo decía cuando no podía dormir. Decía que Elena nos iba a salvar. Lila apoyó la mano sobre el hombro de su hermano. No se trata de destruir nada, abuela. Es hora de terminar con el miedo. No permitiremos más mentiras. Un murmullo creció entre los empleados y el consejo. Mrs. Paget sumó su voz. He servido esta casa toda mi vida. Nunca vi en nadie tanta compasión, ni siquiera en los propios Ashcroft, como en la señorita Elena. Vivian sonrió. Era una sonrisa rota, forzada. ¿Y qué esperan? ¿Que el mundo les crea a ustedes antes que a mí? Me he encargado de que toda la ciudad conozca la verdadera historia, la de una institutriz que llegó a manipular a mi hijo, a mis nietos. He sembrado suficientes dudas y documentos. Nadie elevará una ceja para protegerlos. La tensión alcanzó su punto álgido. Nicholas dio un paso al frente. El miedo y la rabia se fundían en su pecho, pero no encontró palabras. La acusación pública, los rumores, la reputación de la familia se desmoronaban palmo a palmo. En ese instante resonó la campana del reloj. La mañana dio paso a una luz tenue en el salón de música. Las flores de la hiedra, inesperadamente, comenzaron a abrirse, perfumando el ambiente con un aroma sutil y fresco. El consejo permanecía indeciso, pero las miradas se cruzaban, vacilantes, sobre el peso de las revelaciones. Vivian mantenía su espalda recta, convencida de haber ganado la batalla. Todo estaba a punto de caerse, pero solo ella parecía ignorar el abismo bajo sus pies. Elena, exhausta, observó el locket en su mano. Durante un segundo, creyó haber perdido toda esperanza. Las pruebas aún parecían insuficientes, la reputación quebrada, sus sueños y pertenencias perdidas para siempre. Todo estaba listo para la caída o la redención, pero en aquel momento, solo había silencio y los ecos de las mentiras aún sin desmontar. Nadie se atrevió a romper la tensión. Y así, con el corazón rendido pero de pie, Elena aguardó. En el gran salón de la mansión Ashcroft, el ambiente es denso, como si las paredes mismas respiraran los susurros de años enteros de secretos. El cielo de media tarde, sombrío y encapotado, filtra luz lúgubre sobre la larga mesa del comité. Los miembros de la junta, con la seriedad inscrita en sus rostros, aguardan el desenlace. Elena permanece de pie junto a la chimenea apagada, la espalda recta pero la mirada vencida. Parece más pequeña, envuelta en su propio silencio. Nicholas está al fondo, espalda rígida, dedos crispados alrededor de una hoja de papel. Vivian ocupa la cabecera. Ni una hebra de su cabello ha cedido. Su porte altivo apenas se sostiene sobre la marea invisible del escándalo. Cuando el secretario se aclara la voz y comienza a leer el documento encontrado entre las pertenencias selladas de la difunta señora Ashcroft, se instala un peso aún mayor en el aire. La correspondencia aquí adjunta, y la cláusula adicional del testamento original, demuestra que la señora Vivian Ashcroft alteró información relevante sobre la tutela y la administración del patrimonio,
actuando fuera de los deseos legítimos de la finada. La legitimidad de la gestión será revocada a partir de la fecha, las palabras resuenan, implacables. Los murmullos discretos son apenas zumbidos a la espalda de Vivian. Ni siquiera pestañea, pero sus manos tiemblan, apenas perceptibles sobre la mesa. Elena, en cambio, siente en lo profundo que aún hay algo insalvable en ella. No ha ganado nada, ni siquiera con la verdad expuesta. Se apoya contra la repisa, la cabeza inclinada. El locket, esa pequeña joya con forma de llave, cuelga en su cuello, casi invisible, casi un ancla. Nicholas rompe el silencio. Su voz es baja, grave, trémula. Lo que la Junta ha oído hoy no solo devuelve la justicia al nombre de mi esposa, sino a la memoria toda de esta casa. Mi propia falta, mi distancia, solo han servido para alimentar las sombras. Elena, ha sido la luz en este lugar, incluso cuando yo me negaba a verlo. Ella lo mira, sin moverse. Un leve destello de dolor atraviesa sus ojos. Vivian se pone de pie despacio. Por primera vez su figura parece frágil, casi desencajada. Mide cada palabra. El final de su reinado no llega con gritos, sino con el susurro seco de derrota. El dolor no justifica la traición, pero tampoco el perdón. No espero el suyo, dice, dirigiéndose a Nicholas. Luego, su mirada se posa en Elena, con un matiz de resignación, pero aún con algo maquiavélico latiendo en el fondo. Le devuelvo a sus hijos, Nicholas. Pélelos ahora con la verdad, a ver si la soportan mejor que la mentira. Ningún aplauso, ningún consuelo. Solo el murmullo creciente de la lluvia en los ventanales. Los miembros de la Junta se dispersan silenciosamente. Queda apenas el eco de un linaje resquebrajado. Nicholas se acerca a Elena. Ella, en un murmullo casi inaudible. La verdad debe vivir aquí, pero yo. No puedo quedarme, no después de lo que también ha salido a la luz sobre mi familia, sobre mí. Nicholas extiende la mano, pero ella da un paso atrás. No tiene lágrimas, solo una dignidad erosionada. No serás tú la que abandone a estos niños, susurra él, aunque no es una orden sino una súplica muda. Pero Elena apenas asiente, sabiendo que por ahora ese adiós es inevitable. ¿Cómo reclamar el perdón cuando uno mismo siente que no lo merece? Fuera, la voz de Lila resuena en el pasillo. Elena se gira hacia la puerta, pero no entra. Prefiere dejar que se asienten las brasas de todo lo perdido antes de buscar el consuelo de los niños. Horas después, justo cuando la tarde muere y la casa entera parece vacía, Nicholas convoca a todos en el vestíbulo principal. Los altos ventanales dejan entrar la última luz pálida, y la familia Ashcroft, junto con el personal y los niños, se agrupa en círculo. Nicholas se adelanta, palidecido pero resuelto. Sostiene el locket en una mano temblorosa, la otra apoyada en el hombro de Theo, que lo mira con ojos grandes y húmedos. Elena, lejos de él, junto a la escalera, parece querer fundirse con la sombra, pero Lila corre hacia ella y le toma la mano con decisión. Nicholas habla, su voz clara esta vez, resonando entre los paneles de roble. He aprendido que toda verdad carga con pérdidas. No hay justicia que repare el tiempo robado a mis hijos, ni amor que compense el daño del orgullo. Pero esta casa necesita sangre nueva, no solo por quienes son los Ashcroft, sino por aquello que prometimos ser. Gira hacia Elena. Tú eres esa promesa. Lo he sabido incluso cuando quise negarlo. La sala queda en silencio. El peso de la sociedad entera parece apretar sus palabras. Se oyen algunos suspiros contenidos de las mujeres del servicio. El mayordomo agacha la cabeza. Algunos pensarán que es una locura, otros lo verán como redención, pero Nicholas no da marcha atrás. Buscar tu perdón es mi única esperanza, prosigue. Hoy, frente a todos, no te pido solo que te quedes. Te suplico que nuestro dolor se haga raíz, no jaula. Elena se detiene, apenas respirando. No puede acercarse aún, la herida de la culpa sigue abierta. Pero es Theo, en un arrebato, quien corre hacia ella. No te vayas, señorita Elena, clama, con la voz quebrada de los niños que han perdido demasiado. Lila, siguiendo a su hermano, rodea a Elena con un abrazo. Mrs. Paget, con discreción maternal, extiende entre las manos un paquete forrado en tela color marfil. La entrega se hace sin palabras, solo una mirada llena de reconocimiento y ternura. Esto le pertenece, susurra la señora, mientras Elena, temblorosa, desata el nudo. Es la cajita de música de la antigua señora Ashcroft, ahora adornada con hiedra trenzada y fresca, recién cortada del jardín. Al abrirla, la melodía olvidada resuena tenue, tibia contra el silencio. La música arrastra consigo ecos de infancia, de hogar, y de un amor que, a pesar de todo, elige renacer. Los niños aprietan más a Elena. Su dolor, hasta ahora en solitario, se desborda con la dulzura de esos abrazos. El locket, sostenido ahora entre las manos de Nicholas y Elena, se convierte en promesa callada.
Sin grandes declaraciones ni alivio inmediato, la familia permanece unida, mientras afuera, tras los cristales, la lluvia por fin amaina, como si hubiese estado esperando ese instante de reconciliación provisional para detenerse. Nadie sonríe aún del todo, pero entre las ruinas se percibe, apenas, la posibilidad de comenzar de nuevo. La lluvia de la noche anterior había dejado el aire fresco y los rayos de sol matinales caían mansamente sobre los jardines de la mansión Ashcroft. Los caminos estaban adornados de flores silvestres recogidas por los niños del orfanato. Pétalos violetas y blancos guiaban bajo los viejos arcos hacia la glorieta, donde una mesa pequeña esperaba, cubierta por un mantel antiguo y sencillo. Elena, vestida de lino crudo, sostenía entre las manos el pequeño relicario en forma de llave. Sus dedos temblaban con el peso de todo lo que ese secreto había significado, y de cómo el silencio la había transformado. Nicholas se mantenía cerca, sus ojos ya no cargados de sombra, sino de un brillo sereno, abrigando con su mirada la promesa de un futuro distinto. Lila y Theo, tomados de la mano, miraban a su padre y a la mujer que les había cambiado la vida. Cerca, la señora Paget había preparado el music box, y en un gesto silencioso, fue la propia Lila quien le dio cuerda. La melodía, compuesta entre risas y lágrimas por los niños, comenzó a sonar, llenando el espacio de una ternura callada. La música no solo era un eco de la infancia perdida, sino una voz nueva, un himno nacido del dolor y renacido en esperanza. Elena respiró hondo. Por primera vez en muchos años, no sentía miedo. Tomó la mano de Nicholas. Él, en voz apenas audible, murmuró: «No sé si merezco este segundo inicio, Elena. Pero te juro que el resto de mis días será testigo de mi empeño en proteger lo que hemos encontrado». Ella sonrió, aún con un dejo de tristeza, como quien recuerda demasiado. «Yo viví temiendo que no había lugar para mí en este mundo. Hasta que los secretos dejaron de ser cadenas y se convirtieron en promesas». La señora Paget, con las mejillas húmedas, ofreció unas palabras. «Vi crecer hiedra en estas paredes, hiedra que parecía asfixiarlo todo. Pero ustedes han transformado eso en vida. La hiedra, ahora, celebra crecimiento y abrazo. Hemos cambiado, con la sencillez de aquellos que han conocido la pérdida y, precisamente por eso, valoran la dicha». Elena y Nicholas pronunciaron votos de quieta intensidad. Promesas para los hijos, para los huérfanos que también buscaban un hogar, para un pasado que debía ser sanado. Presentaron, luego, el acta de constitución de la Fundación Corazón Prometido. El orfanato tendría un nuevo patronato, bajo el nombre de los niños y de quienes alguna vez los amaron y traicionaron. Nicholas, con solemnidad, entregó oficialmente la titularidad a Elena, afirmando: «Esta casa no volverá a albergar secretos que destruyan. Hoy firmamos por los que ya no están y por ustedes, quienes dan sentido a nuestra redención». Hubo silencio. El tipo de silencio que no intimida sino envuelve, donde la ausencia se hace eco de memoria y gratitud. Theo corrió a abrazar a Elena, enterrando la cara en su regazo. Lila se permitió una tímida risa. Los invitados, pocos, escogidos, vieron cómo el amor latía, en los gestos pequeños que no necesitan testigos. Cuando la tarde besaba ya el umbral del jardín, mientras la música de la caja cesaba en una última nota, Nicholas se giró hacia Elena y, con los ojos llenos de una ternura irreversible, susurró: «Gracias por salvarnos». «Por salvarme». Y Elena, con el relicario ya abierto, mostrando dentro la miniatura de su madre perdida y el fragmento del diario codificado, contestó: «Solo las verdades lúcidas pueden enamorar de verdad». Los niños, tomadas las manos de su nueva familia, y los antiguos servidores que ahora son testigos y partícipes del nuevo hogar, se unieron en una promesa: nunca más permitirían que secretos deambularan sin redención. Años después, la mansión Ashcroft era un lugar irreconocible para quienes solo la recordaban por los susurros del pasado. La escuela que la familia fundó se convirtió en un refugio de calidez célebre en Boston. El rumor de su bondad llegaba a barrios lejanos, y niños marcados por la soledad aprendían a confiar de nuevo entre sus muros. Elena, ahora con canas discretas entre el cabello, recorría los corredores acariciando las sienes de los pequeños, quienes la buscaban para compartir un secreto, un sueño, un abrazo. Nicholas, rejuvenecido por años de amor sosegado y responsabilidad compartida, presidía la fundación junto a Elena, pero ya se le veía menos como un patriarca distante y más como la figura de un hombre que había aprendido a pedir perdón y a dar ternura sin miedo. Lila, convertida en una joven ilustrada, enseñaba literatura a los más pequeños y leía en voz alta viejos diarios rescatados del olvido. Theo, aprendiz de músico, tocaba esa misma melodía compuesta en la infancia y la combinaba con nuevas canciones, entre risas y recuerdos. En la entrada principal, un grueso entramado de hiedra abrazaba la piedra, pero ya no era amenaza. La hiedra vigilaba, verde y lozana, recordando que en la vida, hasta el dolor puede transformarse en belleza.
La señora Paget, elevada a ser la memoria viviente y la abuela elegida, contaba a los niños historias de aquellos años duros y cómo todo cambió a causa de una joven valiente que no aceptó resignarse al silencio. Las cosas heridas sanaban, aunque las cicatrices quedaran. Elena conservaba con celo su locket, donde al nuevo retrato de familia se sumaban flores secas recogidas por Lila y Theo, una carta de Nicholas pidiéndole perdón y un papel firmado por la señora Vivian, que después de su derrota, partió lejos, pero admitió con tinta temblorosa el daño que había causado. La justicia no vino de humillación pública, sino de enfrentar las consecuencias y dejar espacio al perdón. La herencia Ashcroft pasó a los niños y a la obra fundada en su nombre, garantizando su protección. Las antiguas habitaciones ahora eran aulas repletas de dibujos, libros y juguetes. El rumor de secretos prohibidos dio paso a relatos de esperanza. Los niños, al llegar de nuevos orfanatos, ya no temían a la casa grande. Sabían que cada esquina guardaba no una amenaza, sino una promesa cumplida. Una noche, Elena observaba el atardecer desde la ventana. Nicholas se acercó y, en un silencio lleno de palabras no dichas, le giró el rostro y besó con suavidad la frente de la mujer que fue, tantas veces, luz en su oscuridad. Afuera, los niños jugaban mientras las campanas del pueblo resonaban, y la melodía del music box se colaba en la brisa perfumada. Las promesas del corazón no eran ya quimeras, sino huellas vivas. El último secreto, que la redención se construye en silencio, sacrificio y fe, quedó grabado en la historia de la casa y en la vida de quienes, al fin, encontraron hogar donde su corazón fue amado, sin juicios ni ataduras. La hiedra continuaría creciendo, eternamente, testigo verde de la vida elegida y de los secretos que, al ser compartidos, enamoran y redimen.